Hola amigos, en este segundo programa de teatro crítico de presentación del Anuario de Filosofía de la Música, complemento del anterior en el que hemos estado glosando la novedad que supone el Anuario de Filosofía de la Música, pues con dos miembros de su consejo de redacción, que es el profesor Francisco Bueno Camejo y el profesor José Luis Pozo Fajarnés, y en el que también pues, hemos intervenido tanto Tomás García López como yo mismo, pues desde el punto de vista de la Fundación Gustavo Bueno como entidad impulsora de esta publicación. A continuación vamos a ofrecer una serie de presentaciones de algunos de los artículos que se contienen en el Anuario de Filosofía de la Música 2019, preparados por sus propios autores, donde ellos van a explicar aquello que los interesados pueden encontrar, bien en su versión digital en la página filosofiadelamusica.es, bien en su edición en papel en el Anuario de Filosofía de la Música 2019. Aprovechando que ya está el año 2019 casi muy avanzado, casi en su segunda mitad, para recordar a todos aquellos que quieran participar que ya está abierto el plazo para recibir originales para el Anuario de la Filosofía de la Música 2020, que este plazo terminará a final del año 2019 y que aparecerá publicado el Anuario 2020 pues, hacia el mes de febrero del año 2020, COVID-19 mediante. A continuación, entonces, estas presentaciones que los propios autores del anuario hacen de sus trabajos. Gracias. Muy bien. Hola, buenas tardes. Soy Mariela Bandera, coordinadora del Anuario de Filosofía de la Música, que hoy estamos presentando. Aunque bueno, hoy estoy aquí como autora del primer trabajo con el que comienza esta publicación y que se titula Comparativa entre la fenomenología musical de Sergio Chelebidache y la filosofía materialista de la música en su aplicación a la interpretación musical. Bien, como bien pueden observar, que como introducimos en el principio, este trabajo primero se concibió como trabajo final de tesis o de grado en el Conservatorio Superior de Música de Castellón, y bueno, así lo presentamos en el 2019. Y bueno, en los anexos también introducimos una entrevista al pianista Josué Solaún y a Vicente Chulia, que es el autor del Manual de Filosofía de la Música y el principal autor que está desarrollando esta filosofía materialista, ¿no? Y bueno, como este formato de anuario, lo que hicimos fue introducir el trabajo y el anexo de la entrevista como un segundo artículo, ¿no? Como pueden observar. Bien. Bueno, pues vamos a comenzar la comparativa por la fenomenología de Husserl. Bien, haremos una explicación muy general porque no es el objeto en sí del trabajo de la fenomenología de Husserl. Sí que es importante recordar, como pueden observar, que se estableció o se constituyó la fenomenología en 1913 con el objetivo de combatir el psicologismo, reduccionismos, adecuacionismos, relativismos, etcétera, etcétera, que en aquel entonces pues estaba en auge en toda Europa, digamos. La fenomenología, digamos, se constituye o se fundamenta en tres etapas: la reducción noseológica, la reducción eidética y la reducción trascendental. La reducción noseológica se basa en que el objeto es en sí una cosa misma, al que hay que estudiar poniendo entre paréntesis los conocimientos o prejuicios que de él se tenga en un proceso que Husserl denomina epogeo, con el objeto de aprender el fenómeno puro del objeto. Esta es la reducción noseológica. La reducción eidética es el proceso en el que el fenómeno, que ya hemos conceptuado como fenómeno, posee una conciencia pura, independiente de una esencia pura, independiente de la conciencia del sujeto que está observando esa esencia pura. Y por último, la reducción trascendental. Aquí nos interesa mucho porque después en el material filosófico se recogen estas dos ideas. Husserl trata las ideas de noesis noema, obviamente en un sentido bastante diferente que Gustavo Bueno posteriormente las interpretaría. Noesis, para Husserl,
es el acto o intencionalidad en que la conciencia se dirige al objeto, es decir, al pensamiento. Y el noema el proceso inverso, es decir, el proceso en que la esencia del objeto se proyecta sobre la conciencia del sujeto que está observando dicho objeto. Esto es lo pensado. Asimismo, Husserl utiliza la idea de intersubjetividad basada principalmente en que todas las conciencias, si se presupone, para empezar, que todas las conciencias son iguales, entonces el fenómeno proyectado en esas conciencias se convierte en algo objetivo, es decir, no interpretable. Bien, una vez explicado brevemente y muy generalmente la fenomenología de Husserl, vamos a ver cómo se introduce la fenomenología por primera vez en el campo musical. Si bien es cierto, muchos la trataron indirectamente en sus obras, como Hindemith, Stravinsky, Furtwängler, como lo ponemos en el anuario, nos vamos a interesar concretamente por Ernest Ansermet, ya que es el primero que realiza un estudio logarítmico de las sensaciones en relación al sonido, y utilizan muchas de esas ideas de Husserl, ¿no? Como conciencia, intersubjetividad, incluso noesis, noema, etcétera, etcétera. Bien, Ansermet, lo primero que cabría destacar es su estudio de los armónicos naturales del sonido, es decir, de los epifenómenos. En el escrito ponemos la serie armónica, ¿no? En este caso de Do, y pues Ansermet incide mucho en el estudio de esta serie armónica, realizando la importancia o realzando la importancia de la quinta como fenómeno primero, que aparece el fenómeno primero al oído del oyente. ¿Por qué? Porque la octava, él decía que al ser la repetición del sonido principal una octava más alta, el oído no lo percibía como algo nuevo realmente, sino que la quinta era el primer fenómeno nuevo. Bien, bueno, esto lo desarrollamos y animamos también a que podáis acercaros a la teoría de Ansermet, que es muy importante. También destacamos que el fenómeno sonoro para Ansermet de relación de intervalos se percibe en la conciencia humana a escala logarítmica. Bueno, esto ya lo hemos dicho básicamente. Y por último, que para Ansermet la música no está en la partitura, sino que es una conceptualización de las leyes psicoacústicas. Él hace realmente un estudio impresionante, un estudio matemático de estos fenómenos sonoros, ¿no? Bien, ahora bien, Televidaque va mucho más allá y por eso merece nuestra dedicación y en este sentido. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver a continuación. Televidaque primeramente define la fenomenología musical como la ciencia que estudia las leyes que rigen el material sonoro en relación a la conciencia humana. Para ello, desarrolla 3 ámbitos de estudios o 3 objetivaciones, de las cuales las 2 primeras las toma de su maestro filósofo Nicolai Hartmann. Primera objetivación o primer criterio, ¿qué es el sonido? Después, cómo el sonido afecta a la conciencia humana. Veremos por último el tercer criterio, que como veremos es bastante importante. ¿Qué es el sonido? Aquí Televidaque recoge, no aporta nada significante porque es básicamente el estudio acústico y de los epifenómenos del sonido, es decir, en esto coincide obviamente con Ansermet, incluso con Schenker, en la enfatización de la quinta. Es un estudio pues, que él realizó verdaderamente magistral por sus conocimientos en acústica y matemáticas. Después, ¿cómo el sonido afecta a la conciencia humana? Aquí es donde merece la pena incidir en su relación con Ansermet. ¿Por qué? Porque para Televidaque, al igual que en Ansermet, el estudio del sonido, el estudio fenoménico del sonido, carecía de importancia si no había una conciencia o un sujeto que lo percibiera. Bien, pues para estudiar cómo afecta este sonido a la conciencia, Televidaque desarrolla una serie de parámetros o criterios que son la tensión y la intensidad del sonido. La tensión y la intensidad. La tensión, para empezar, no tiene nada que ver. La tensión es la fuerza intrínseca al sonido que establece las relaciones de proximidad o lejanía entre los armónicos. Mientras que la intensidad es la cualidad externa a las relaciones sonoras, a estas relaciones sonoras, es la cualidad externa, es decir, hace referencia meramente al piano, mezzopiano, forte, fortísimo, etc. Sí, aunque esta cualidad externa a las relaciones sonoras debe adecuarse a las tensiones musicales, que a su vez vienen de las tensiones armónicas y las tensiones melódicas. Y aquí Televidaque desarrolla hace una clasificación de 8 combinaciones entre tensiones armónicas y melódicas que aquí en el anuario explicamos.
En segundo lugar, en cuanto a cómo el sonido afecta a la conciencia, incide en el fenómeno de la repetición. Para Chlebidache no hay repetición en música, porque la música se da en el tiempo y el tiempo es irrepetible. Asimismo, la percepción de la conciencia del hombre va variando conforme se llevan a cabo las repeticiones. Es decir, él no concebía la repetición en música. Por último, diremos brevemente las relaciones de quintas, a las que él le da mucha importancia, como hemos dicho anteriormente, al igual que Schenker, Anselm, etc. En este sentido, hace una clasificación también de los modos y de los intervalos, y habla de los modos de las relaciones entre progreso y regreso, entre futuro y pasado, en tanto que los armónicos, en la serie armónica que hemos hablado anteriormente, los armónicos que están más lejos del armónico principal hacen alusión al futuro del sonido principal, es decir, a emociones extrovertidas, a sentimientos extrovertidos en la conciencia, ¿no? Mientras que los que están más, digamos, en regresión al sonido principal, en este caso si estamos en Do, pues Do, Fa, Si bemol, Mi bemol, hace alusión al pasado, es decir, a sensaciones introvertidas. Bien, ahora vendría el tercer criterio, que es cómo el sonido se convierte en música, o cómo un conjunto de sonidos se convierten en música. Aquí Chlebidache establece el fundamento de la reducción musical, que disiente mucho de la reducción husserliana que hemos explicado al principio. La reducción para Chlebidache no consiste en la epogé fenomenológica, en poner entre paréntesis, nada de esto, sino que para él toda obra musical, para que se perciba como un todo, debe partir de un punto cero, un principio, llegar a un punto culminante y resolver en el final. Pero, y aquí viene la reducción, este final y este principio deben coexistir. El final debe ser la consecuencia lógica del principio. Y esta es la reducción que Chlebidache tanto desarrolló y tanto hablaba de ello. Y aquí es por lo que Chlebidache rechazaba la idea de interpretación. Porque esto no es interpretable. Que el final sea la consecuencia lógica del principio no es interpretable. Bien, una vez explicado esta primera parte del trabajo, en esta comparativa, ¿no?, nos introducimos ya a la filosofía materialista de la música. La filosofía materialista de la música, bueno, tiene sus orígenes, como bien explicamos en el escrito del anuario, y también como Gustavo Bueno Sánchez ha explicado muchas veces en este sentido. La filosofía materialista de la música está escrita en unos bocetos inéditos de Gustavo Bueno Martínez, que nunca llegó a publicar el autor, y que Vicente Chuliá pues los recogió y a partir de esos bocetos desarrolló a partir de esas ideas, incluso amplió las ideas y ha ido desarrollando la filosofía materialista de la música, y que tuvo su primer impacto con el manual de filosofía de la música, a partir del cual nosotros decidimos desarrollar este trabajo, ¿no? Bien, la filosofía materialista de la música, diremos así generalmente, que se fundamenta en diversos planos. El plano ontológico, el plano gnoseológico, el plano antropológico y el plano noetológico. Comenzaremos por el plano ontológico. El plano ontológico se basa, digamos, en tres ideas cardinales, que son MI, mundo aspectabilis, el ego trascendental, y la M, materia ontológico general. ¿Esto qué tiene que ver en música? Bien, pues Vicente Chuliá, en el mundo aspectabilis, o MI, que se divide en M1, M2 y M3, en la materia primogenérica, Vicente Chuliá establece que ahí se insertarían los instrumentos, las partituras, los músicos, los auditorios, es decir, toda la materia, incluso en M1, incluso los fenómenos, incluso el sonido, es decir, la materia corpórea pero también incorpórea. Bien, en M2 tenía lugar las sensaciones sonoras, es decir, ya tiene que ver el sujeto operatorio, las operaciones del sujeto con ese M1, con esa materia corpórea e incorpórea, que es el sonido también, sus sensaciones sonoras. Y en M3 los conceptos e ideas musicales. Conceptos, corchea, negra con puntillo, ideas musicales, estructura, armonía, etcétera, etcétera. Bien, pero con esto no basta para decir que es música, ¿no?, que es lo que se trata, o por lo menos una de las finalidades de la ontología de un sistema, ¿no? Para decir que es música,
en material filosófico desarrolla la teoría de la esencia genérica, que a su vez se compone de núcleo, cuerpo y curso. Bueno, esto es una explicación que es muy extensa y que aquí no podemos ir paso a paso, pero sí cabe recordar lo siguiente. El núcleo se compone del volumen tridimensional del sonido. El volumen tridimensional del sonido, que es un eje ortogonal, eje Y, eje X, eje Z. El eje Y hace referencia a las alturas, lisológicamente, es decir, lisológicamente decir a pequeña escala, ¿no? A pequeña escala el eje Y alude a las alturas y morfológicamente a las tonalidades. El eje X, igual, lisológicamente a la duración y morfológicamente a los metros, ritmos. Y el eje Z, y aquí, esto es una incorporación verdaderamente inédita, Juliá le denomina, bueno, Gustavo Bueno le denominó cromatofonismo, y Juliá asimismo, a partir de esta idea, la desplegó en 4 cualidades del cromatofonismo que hacen referencia a la intensidad, a la densidad, a la presión y a la amplitud, es decir, cualidades internas del sonido. Bien. Esto en cuanto al núcleo. El cuerpo es la multiplicidad, o se compone de la multiplicidad de componentes musicales que van desde los instrumentos hasta las partituras, auditorios, incluso los propios músicos también son cuerpo. Y el curso, que en música son los géneros de tonalidades o las coordenadas tonales que pueden estudiarse a partir de las partituras. Bien, aquí también es un añadido extraordinario, porque esto rompe totalmente con la tríada modalidad, tonalidad, atonalidad. Bien, esto está muy desarrollado en el Manual de Filosofía de la Música y aquí en el trabajo del anuario también lo explicamos. Y entonces introduce una serie de géneros, clases, géneros y especies de tonalidades. Esto en cuanto al plano ontológico, que más o menos da una idea general de qué es música, ¿no? Pero porque música no es una idea cerrada ni unívoca, no es unívoca ni cerrada, sino es amplia, múltiple y sin bloqueo. Bien, esto en cuanto a la ontología. En cuanto a la gnoseología, la filosofía materialista de la música desarrolla un estudio de la escritura musical, del solfeo, de los instrumentos y de las partituras, desde el plano beta-operatorio, donde a través de la historia la música se inserta en este plano gnoseológico de forma oblicua a partir de unas morfologías que Gustavo Bueno, morfologías sonoras que Gustavo Bueno denominó como glomérulos, es decir, una idea que viene de la botánica y, bueno, como hemos expuesto ahí en el escrito. Estas morfologías, glomérulos, Juliá también hizo una clasificación en clases, géneros, especies, con múltiples ejemplos y muy claro, ¿no? Ahora bien, este espacio gnoseológico, además de los glomérulos, también se puede estudiar a partir de 3 ejes: el eje sintáctico, semántico y pragmático, que en música se representa de la siguiente manera, muy brevemente. Los términos por medio de las partituras, porque precisan de un material corpóreo, los términos por medio de las partituras hacen referencia a los términos métricos, melódico, contrapuntístico, acórdico y cromatofónico, así como los tonos, los instrumentos, etc. Y a su vez estos términos precisan de unas relaciones y unas operaciones, unas relaciones entre términos y unas operaciones entre términos. En cuanto al eje semántico, los referenciales, fenómenos y esencias, en música los referenciales son todos estos materiales corpóreos que hemos dicho, los instrumentos, los auditorios, etcétera, etcétera. Los fenómenos, el estudio psicoacústico, que en este sentido la filosofía materialista de la música recoge el estudio que realiza la fenomenología musical de Chlevidake en cuanto al estudio psicoacústico del fenómeno sonoro. Y esencias, que en música no hay esencias, porque la música no es una ciencia alfa-operatoria, no se puede estudiar desde la metodología alfa-operatoria, porque no contiene contextos determinantes. Con lo cual, en música no hay esencia, sino estructuras. Estructuras y unidades complexas, que esto también lo tratamos en el escrito. No obstante, con esto no se resuelve todo el estudio de la música. La filosofía materialista de la música
introduce otra perspectiva importante, que es la doctrina del arte sustantivo y el arte adjetivo. Estas dos ideas están ya en la filosofía del arte de Gustavo Bueno, y son una reconstrucción de las ideas de arte liberal y arte servil, pero desde el eje radial, es decir, triturando las ideas de naturaleza y cultura, del espacio antropológico. Es decir, desde estas ideas se observan a los componentes artísticos como objetos exentos de los sujetos actantes que hay que estudiar desde el último plano que trataremos, que es el plano noetológico. Desde este plano, la noetología se nos presenta como una vuelta del revés materialista, de las ideas de noema y noesis que hemos expuesto en la introducción sobre Husserl. Es decir, para Gustavo Bueno, noesis y noema no es el acto o intencionalidad de la conciencia de aprender la esencia del objeto para que después esta esencia del objeto se proyecte sobre la conciencia del sujeto que la está observando, nada de esto, sino que para Gustavo Bueno se parte del noema, es decir, de las realidades apotéticas en su estado no zoológico, es decir, el noema no se puede reflejar dentro del sujeto, sino que está apotéticamente externo al sujeto. Se parte del noema para desde este noema penetrar en la subjetividad, siendo esta subjetividad lógica y no psicológica. Es decir, que la noetología es el estudio subjetivo lógico y no subjetivo psicológico de los objetos y de los fenómenos. Bien, poco más, podemos extendernos en esta presentación de nuestro escrito, de modo que nos vamos ya concluyendo con que el materialismo y la fenomenología, o la fenomenología musical y la filosofía materialista de la música, ofrecen el siguiente contraste: monismo y continuidad frente a pluralidad y discontinuidad. Siendo interesante que Juliá no rechaza tampoco la fenomenología musical, no la tira a la basura. Es decir, Vicente Juliá no desprecia la fenomenología musical, sino que parte de ella, reinterpretando su material, su doctrina, invirtiendo muchas de sus concepciones, pero recogiendo también otras muchas. Es decir, aquí no se trata de ver la filosofía materialista de la música como enemiga de la fenomenología musical, porque le debe bastante a la fenomenología musical, sino que nosotros, desde unas concepciones más ricas y más potentes, superando ya este monismo idealista, aplicamos un estudio filosófico musical al campo musical más potente y que obviamente pues supera las debilidades que pudiera tener la fenomenología musical, pero que en su momento tuvieron su gran importancia en el contexto en que surgieron. También queremos finalizar este pequeño vídeo pues afirmando que las ideas que aquí hemos plasmado en el Anuario de Filosofía de la Música sobre esta comparativa no están cerradas y que se deben contextualizar al momento en que lo escribimos. Es decir, nos consta que actualmente el autor de la filosofía materialista de la música, o el principal autor que está desarrollándola por lo menos, ha reformulado muchas de sus ideas, las ha ampliado, incluso algunas las ha transformado, y por lo tanto no puede decirse que esta sea la filosofía materialista de la música perenne que ya pues va a pasar a la historia, sino que estamos en el cuerpo todavía de la filosofía materialista de la música y que todavía falta un curso que está por venir, que está por desarrollarse, y que bueno, aquí por lo menos hemos introducido por lo menos estos inicios del cuerpo de la filosofía materialista de la música, que como hemos podido observar, pues ya supera enormemente a la fenomenología musical. Y pues eso es todo y muchas gracias. Bien, voy a explicar un poco de manera sintética el artículo que publiqué en el Anuario de Filosofía de la Música, en este número de 2019, concretamente son las páginas que van de la 71 a la 80. El título del artículo es La música como encarnación de la voluntad, de Arthur Schopenhauer. El primer capítulo se titula La música como expresión de la esencia interior. En Schopenhauer, la música expresa la misma voluntad, la cosa en sí, das Ding an sich.
si expresa la misma voluntad, la cosa en sí expresa también, y en esto estamos de acuerdo con Clément Rosset, la urville, la voluntad originaria. Y así pues, a partir de esto, la música se situaría como el origen de la voluntad y de ese afuera que vendrían a ser los universalia ante rem. Asistimos, a través del pensamiento musical de Schopenhauer, a la constitución de una metafísica de la música que se basa en dos presupuestos. La música como encarnación de la voluntad, por un lado, y la música como paralelismo de la naturaleza, que es el mundo como representación. Según este planteamiento, vemos que cualquier cosa que implique el mundo de los fenómenos, el mundo de los re, no puede involucrarse directamente con la música. La palabra y los elementos externos a la música misma no nos pueden ayudar a llegar a contemplar como sujetos puros en el acto estético y como reusadores del principium individuationis y del principio de razón suficiente, la verdadera universalidad, globalidad o fundamento de todas las cosas. Todo esto que acabo de sintetizar lo encontramos de manera explícita en Die Welt als Wille und Vorstellung, el mundo como representación y voluntad, de 1819, concretamente en el libro tercero, a partir del capítulo 52, y también lo encontramos en el capítulo 39 de Parerga Paralipómena, de 1851, en el capítulo 19. Bien, continuemos. La música no imita ni reproduce ninguna idea de la esencia del mundo, a pesar de ser lenguaje. Es más que todo esto. Se refiere a la esencia interior del mundo y de nuestro yo, ya que obra poderosamente sobre el espíritu del hombre y en este sentido las relaciones numéricas que utiliza no deben considerarse como significado, sino como el signo que hace posible ese poder tan especial que tiene la música. Como bien nos comenta Michel Pickling, la relación entre mundo y música es un paralelismo. Es algo absolutamente misterioso y oculto. Lydia Gare considera que la relación que existe entre la música y el mundo fenoménico responde a un perfecto paralelismo. Y Jean Lafranc es más tajante a la hora de proponer que la analogía que se establece entre el mundo y la música es más una relación de semejanza como máximo un paralelismo. Segundo capítulo. La música como origen del mundo de los fenómenos. La música trasciende el mundo de los fenómenos, es más, lo ignora. Puede existir independientemente de él. Si el mundo no existiera, podría perfectamente existir, lo que nos hace suponer que la música pertenece a otra esfera distinta del ámbito del existir, al ámbito del ser. Si el mundo es una manifestación de las ideas en la multiplicidad mediante la participación en el principium individuationis y la finalidad del arte es la exposición de las ideas platónicas, querrá decir también que la música trasciende las ideas y que su objetivación se da independientemente de las ideas, de una manera inmediata. Es más, podríamos decir que se establece un paralelismo entre las ideas y la música, al objetivar lo idéntico. Las ideas solo pueden ser percibidas intuitivamente. Son la adecuada objetivación de la voluntad. La analogía que se establece entre el mundo y la música llega a ser de orden cósmico y eminentemente físico, como sostiene Günther Zoller. Schopenhauer ve en los tonos más bajos de la armonía los grados inferiores de la objetivación de la voluntad, la naturaleza inorgánica, la masa de los planetas. El bajo fundamental es en la armonía lo que en el mundo representa la materia más grosera, que sirve de base donde nacen las cosas y donde se desarrolla todo. Las voces más altas son como plantas como las plantas y el mundo animal. Por ejemplo, la soprano representa la conciencia en su más alto grado. Todo esto aparece explícito en el capítulo 39 de la Pentateuco. En la música, según esta analogía, la melodía presenta, según una línea continua, las pasiones del hombre, cada anhelo, cada trasiego, en definitiva, cada movimiento de la voluntad. Por eso mismo,
Dice y confirma Schopenhauer que a la música se le ha reconocido siempre como el lenguaje de los sentimientos y de las pasiones, como las palabras lo son de la razón. Así pues, la tarea del genio, la tarea del compositor, del músico, será la de averiguar las innumerables formas de los deseos humanos. Tercer capítulo. El músico como mediador de la voluntad. El objetivo primordial del compositor son los movimientos de la voluntad, la esencia del obrar humano. Aquí, pues, no puede haber ninguna intención deliberada, sino más bien el resultado fruto de la inspiración, de la plasmación de esa intuición sui generis que revela la esencia más íntima de los movimientos de la melodía y del alma humana. La esencia del genio consiste en la capacidad para llegar a esta contemplación y en la exigencia de un olvido total de su propia persona y de sus intereses. Por razón, el hombre está completamente separado del artista. El genio debe llegar a alcanzar ese estado en que se pierde como individuo, como hombre, se transforma en sujeto puro y transformado en sujeto deberá presidir la superación de la individualidad. Porque como individuo, el hombre, no tiene ningún otro tipo de conocimiento que el regido por el principio de razón suficiente, y esta forma excluye el conocimiento de las ideas, por un lado, propósito del arte, y por otro, el conocimiento de los movimientos de la voluntad, finalidad de la música. El artista, el genio, el músico, tienen que llegar a ser un espejo del mundo, un espejo de la voluntad. En el caso de la música, esta manifestación de la verdadera esencia del mundo se hace de manera inmediata, sin el intermediario de las ideas. La música expresa la voluntad misma directamente, no los fenómenos del mundo que expresan la voluntad de manera indirecta a través de las ideas. El mundo es la materialización de la música como voluntad materializada, como nos sugiere Andrew Bowl. Cuarto capítulo. La música como lenguaje universal de los sentimientos. Si la música expresa la voluntad misma, el ser primigenio y puro de la voluntad, no podrá expresar los movimientos anímicos del mundo de los fenómenos individualizados. Ni individualizados ni concretados, sino que deberá hacerlo de manera general, abstracta e indeterminada, manifestando cada momento el disfrute en sí, la pena en sí, el dolor en sí, todos los movimientos de manera esencial y eterna, de manera general y nunca de manera personalizada, individualizada, particular y concreta. Si tenemos en cuenta los dos tipos de música instrumental que toman protagonismo en el romanticismo, la música pura por un lado y la música programática por otro lado, Schopenhauer se decanta clarísimamente por una de ellas. La música pura es la que expresa la voluntad, no la música programática, ni puede hacerlo. Será la música programática y todo aquel tipo de música que utilice elementos extramusicales que tengan que ver con el mundo de los fenómenos, la que describirá no la esencia de las cosas, sino los fenómenos mismos. De ahí que Schopenhauer rechace este tipo de música. El compositor, que de una manera ejemplar ha considerado la música con sus recursos expresivos como arte independiente y el más poderoso de todos, y que se ha guardado de caer en la trampa que representan las palabras, y también la poesía, ha sido Rossini. Por esta razón reclama Schopenhauer lo siguiente: Gebt mir rossinische Musik, die das spricht ohne Worte. Dadme música de Rossini que habla sin palabras. La música de Rossini habla sin palabras de una manera clara y limpia y es ejecutada únicamente con instrumentos, produciendo todo su efecto. La imagen más completa y fiel del mundo se da pues solo en la música pura y concretamente en la manifestación más pura de esa música, que es la sinfonía. Esta es denominada, según Schopenhauer, como la Rerum Concordia Discos.
La naturaleza y la música son dos expresiones diferentes de una misma cosa, de la voluntad. Y precisamente la voluntad es lo que comparten, la que nos exige su conocimiento para entender la analogía que se establece entre ambas. La sinfonía, como forma musical, es la que mejor puede expresar el sentimiento universal de dolor, de pena, de alegría, de jovialidad. Tan solo de manera general se podrá expresar la esencia del mundo, la voluntad, porque lo que place de manera general o universal, si se nos permite remitirnos a Kant, es lo que place sin remitir a la naturaleza, sin remitir a nada en particular. Así pues, la música que represente, la música que sea pictórica, la música que sea descriptiva, no será nunca la que nos manifieste la voluntad, ya que tan solo imitará los fenómenos del mundo sensible. Esta música descriptiva o pictórica, o la música de los sentimientos particulares, estará directamente emparentada con los conceptos. Es una música conceptual, y esa es la que precisamente no persigue Schopenhauer. Es básicamente una música imitativa que implica una generalidad, pero no una universalidad. Alejarse de la realidad, pues, es la única manera con la que el arte puede manifestar la esencia o la voluntad. Alejarse de esa música vinculada a los fenómenos es la única manera en la que la música puede manifestar esa voluntad. Quinto capítulo, a modo de conclusión. La filosofía es una reproducción cierta y acabada de la esencia del mundo en conceptos que son muy generales. Si fuera posible reducir a conceptos la esencia de la música, lo que expresaría sería una explicación suficiente del mundo en conceptos, o, lo que es lo mismo, una verdadera filosofía. El más alto grado de objetivación de la voluntad es el hombre. El hombre no se encuentra solo y aislado, sino que está acompañado por otros grados inmediatamente inferiores a él, y estos últimos con los más bajos. Así, sin embargo, la música, que como el mundo objetiva inmediatamente la voluntad, solo se muestra de una manera acabada en la armonía. La melodía tiene sus raíces en la armonía, en esta interrelación con las diferentes voces que configuran la totalidad auditiva. La fluidez de la melodía, que se da, como toda la perceptividad de la música, en el tiempo y por el tiempo con la absoluta exclusión del espacio y del principio de casualidad, es decir, del entendimiento, produce su efecto en los sonidos que están inmersos en el tiempo como impresión estética. La analogía entre mundo y música le sirve a Schopenhauer, en este sentido, como nos comenta Rüdiger Safransky, para no caer en la trampa de creer que todo es fruto de la capacidad representativa, fantasmagórica del hombre, ya que la naturaleza confirma tener un mundo representado. El mundo como representación se puede contemplar alienado de la voluntad y del querer vivir. Es el aspecto consolador de la vida y el arte representa die Blume des Lebens, como dice Schopenhauer. Armonías, porque nos hace llegar lo mismo que el mundo visible, pero de una manera más concreta, que dependerá de unas, porque es la realización acabada de lo que existe. Lo que debe procurar la música es, mediante unas determinadas y concretas relaciones numéricas, plasmar, expresar la voluntad satisfecha. Por tanto, pues, la música tendrá que buscar las consonancias, no las disonancias, y también las relaciones numéricas racionales, no las irracionales. La música consiste en el incesante paso de los acordes que nos producen unas determinadas emociones, que nos afectan de una determinada manera en la vida. En la vida del corazón, en la voluntad, pasa exactamente lo mismo. El espanto, la esperanza se alternan con una dosis igual de satisfacción que con la música. En la música existen dos mundos. Dos mundos, el menor y el mayor, que nos permiten expresar el uno el sentimiento más profundo de dolor y el otro la satisfacción plena, respectivamente. Y también dos acordes a los que se reducen todos los demás, el acorde disonante de séptima y el acorde consonante perfecto.
Así pues, la melodía, que será el elemento con el que se realizará plenamente la música, deberá buscar construcciones agradables si quiere manifestar la voluntad satisfecha u otras combinaciones melódicas si quiere manifestar el dolor. La música, el arte, puede hacer olvidar al artista, al genio, las penas de esta vida, retirándose solo, teniendo muy claro que la existencia, la vida en sí y la voluntad son un continuo dolor, pero que esta vida representada por el arte le emancipa del dolor y constituye un espectáculo importante. Entendiendo el mundo como representación y como voluntad, el arte es la visibilidad más diáfana y clara del mundo. Es aquella mano que corre el velo de Maya, que está constituido por el espacio, el tiempo y el principio de causalidad. Y esta visibilidad, que se puede vivir durante unos momentos, es la finalidad del artista que se puede alcanzar con el conocimiento puro, con la música que es encarnación de la voluntad. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Antonio Luque Fernández y en esta pequeña sesión vamos a explicar algunas de las ideas más relevantes contenidas en el artículo titulado La idea de degeneración en música como eliminación del núcleo de su esencia, publicado por la Fundación Gustavo Bueno dentro del Anuario de Filosofía de la Música 2019. En primer lugar, cabe destacar que tanto la formulación como el desarrollo de este artículo han sido suscitados por la publicación en septiembre de 2019 por la editorial Errata Naturae del libro El Trap, Filosofía Millennial para la Crisis en España, publicado por el autor, el filósofo Ernesto Castro. Tras leer detenidamente todo este libro, es interesante que ya en la introducción aparecen unas palabras que nos han servido de guía para la formulación de este artículo. A saber, por suerte o por desgracia, este libro no aborda el trap desde un punto de vista 100% sistemático. Para hacer tal cosa sería necesario comenzar definiendo la idea de música y a partir de ella avanzar hacia una definición rigurosa de los géneros musicales y abordar el espinoso debate sobre la música degenerada, o como prefiero llamarla yo, para evitar asociaciones involuntarias con el nazismo y o stalinismo. El debate sobre la música transgénero en relación con el trap. Dicho sea en Román Paladino, ¿es el trap un género musical o algo que va más allá de todo género? En este libro, que pretende explicar el trap de una manera profunda, a base de un análisis antropológico y utilizando muchas de sus canciones, ya encontramos con que el propio autor parte de un análisis, no, según él, no 100% sistemático. En este sentido, debemos negarle la mayor para explicar que en este tipo de cuestiones se debe partir de unas coordenadas sólidas. En nuestro caso, se va a recurrir al materialismo filosófico del profesor Gustavo Bueno, así como de uno de sus desarrollos en los últimos años por el profesor Vicente Chuliá de la filosofía materialista de la música. Por tanto, cuando el propio Castro en esta cita nos está indicando que sería lo primordial sería establecer una definición sobre música, deberíamos remitirle a la teoría de la esencia genérica desde las coordenadas del materialismo filosófico, compuesta por núcleo, cuerpo y curso. El núcleo es el género generador, pero en sí no es la esencia, ya que está conformada por un cuerpo y el curso de operaciones que vienen en él intrínsecas, y tal cual define don Gustavo y aparece también en el diccionario de filosofía publicado por el profesor Pelayo García Sierra, hasta su eliminación, hasta la eliminación de la esencia misma, el curso. Se refiere también a este ejemplo de la circunferencia, aparece también indicado en nuestro artículo. Por tanto, en el terreno musical, el núcleo, en este caso, estaría compuesto por el volumen tridimensional del sonido musical, ya anunciado por el profesor Bueno en muchos de sus escritos y sobre todo en su curso de Filosofía de la Música 2007 en el Conservatorio Superior de Música de Oviedo y desarrollado posteriormente también por el profesor Vicente Chuliá de una manera exacta y precisa. El volumen tridimensional del sonido musical estaría compuesto por tres ejes.
discrepando o también rompiendo con la tradicional nomenclatura de las cualidades del sonido de intensidad, tono y timbre y altura. Para ello, estos se reconvertirían en 3 ejes primordiales en un sistema de coordenadas: el eje X, el eje Y y el eje Z. El eje X, estos 3 ejes principalmente son inseparables cuando se analizan, es decir, no puede separarse uno de otro, no obstante son disociables en su estudio. Es decir, sí que pueden analizarse de una manera diferenciada, pero después deben juntarse, puesto que no existirían unos sin otros. El eje X correspondería, en un sentido lisológico, a la duración de los sonidos y, en un sentido morfológico, a los ritmos o a los metros. El eje Y, por otro lado, en un sentido lisológico, tendría que ver con la altura de los sonidos, un sonido agudo o un sonido grave. Pero en un aspecto más morfológico nos remitiría a las coordenadas tonales, ya explicadas también en el Manual de Filosofía de la Música por el propio profesor Vicente Chuliá, así como también en los diferentes subapartados del curso de Filosofía de Dirección de Orquesta publicado por la FMM de la Fundación Gustavo Bueno. Y el eje Z es una novedad incluida en el sistema que ya el propio don Gustavo bautizó, acuñó como cromatofonismo y que también es recogido por la FMM y está compuesta por 4 diferentes cualidades, a saber, intensidad, densidad, amplitud y presión. Debemos tener en cuenta que el propio autor, Ernesto Castro, conoce este sistema. De hecho, en el párrafo que se ha leído en la introducción, como nota a pie de página, remite al propio manual anunciando que de hecho no se encuentra totalmente de acuerdo, cosa que es algo subjetivo y que, de no estarlo, debería realizar un análisis sistemático de por qué. Pero bueno, no es esto lo más primordial de lo que se debe hablar. Por tanto, cuando se está preguntando si el trap es un género musical, debe remitirse a esta teoría de la esencia genérica y, por tanto, y sobre todo, a la teoría del volumen tridimensional sonoro. Así pues, cuando estamos estudiando la degeneración del núcleo, estamos estudiando de qué manera el núcleo está perdiendo su esencia, hasta tal punto que esta esencia desaparece por completo. Ello aparece también figurado en tanto en cuanto a las ideas que a día de hoy se conocen como fundamentalismo democrático, también definido por el profesor Bueno en un libro suyo, y cuyas apreciaciones también están estudiadas en una conferencia pronunciada por el profesor don Tomás García López, y que también se podrían basar en un fragmento de las leyes de Platón, en las cuales, cuando existe una mezcla entre peones, ditirambos, se produce la corrupción de la música y, posteriormente, la corrupción de la sociedad. Con ello quiere decirse que este es el proceso en el cual el núcleo, la música, está comenzando a perder su volumen tridimensional por diferentes etapas hasta que finalmente prácticamente no queda nada de este núcleo y ya no podríamos hablar de música, sino que podríamos hablar de una especie de sonidos danzantes, a la vez que suena una especie de ostinato métrico totalmente reiterativo y totalmente constante, homogéneo, isomorfo. Por ello, en este artículo se han contemplado, tras haber realizado un exhaustivo análisis desde las coordenadas del materialismo filosófico sobre la esencia genérica de la música y el volumen tridimensional del sonido musical, también recogido en los 6 géneros de tonalidades definidas y los 3 géneros de tonalidades indefinidas, explicadas por el profesor Chuliá en el Manual de Filosofía de la Música y en los cursos de la FMM sobre la filosofía de la dirección de orquesta, nos encontramos 4 diferentes etapas de degeneración del núcleo. La primera de ellas se situaría en una apariencia falaz del eje Z, es decir, cuando el cromatofonismo simplemente dispone, el eje X y el eje Y se mantienen intactos, sin embargo el eje Z sufre modificaciones sobre todo en la presión y en la amplitud, así pues también en la densidad armónica, puesto que en el caso de los instrumentos electrónicos, los armónicos
no están nada relacionados con los instrumentos que una guitarra española que una guitarra eléctrica. Los armónicos de por sí están totalmente, en cada instrumento están totalmente cambiados, o una guitarra española en sí también amplificada por electricidad. Estas referencias de armónicos están totalmente modificadas. Esto sería la primera fase de degeneración, en la cual se pueden encontrar algunos ejemplos en el artículo. En la segunda fase, ya prácticamente el eje Z no existiría, sino que habría un eje X basado en un ostinato métrico, más o menos constante, y un eje Y que consistiría en alturas, a veces diferenciadas, pero no de una forma completamente heterogénea, sino que muchas veces hasta de formas homogéneas, como también se va a explicar en el próximo estadio de generación. No obstante, el eje Z ya ha perdido prácticamente todas sus cualidades y solo nos quedaría la intensidad. En el tercer estadio ya nos encontraríamos con que hasta incluso el eje Y está sufriendo una serie de modificaciones que ya harían prácticamente imposible distinguir algunas alturas de otras. Prácticamente quedaría el eje X intacto. Y ya en la última fase, en la que ya sí que podemos afirmar que el núcleo se ha degenerado por completo hasta el punto que ha desaparecido, es decir, ya no podríamos hablar de música, sino de de sonidos danzantes, estaríamos hablando de una música con un ostinato métrico constante o isomorfo, que prácticamente hasta el propio GX sería totalmente confuso, puesto que sería siempre el mismo. Y ello nos encontraríamos con el caso de la música electrónica. Ahora bien, también es interesante afirmar que cuando el propio autor, Ernesto Castro, habla de música transgénero, debemos también explicar qué significaría transgénero. Transgénero simplemente es el cambio de género. La idea de género, obviamente, debido a la extensión de este formato, no se puede desarrollar y es una idea filosófica de primer orden. Pero cuando estamos hablando de un cambio de género a otro, no podemos afirmar que algo que está perdiendo las cualidades del eje Z, del eje Y, del eje X, del volumen tridimensional del sonido musical, continúa siendo la misma esencia. En sentido estricto, la música transgénero haría referencia a una música que, pese a haber cambiado algunas de sus cualidades, sí que sigue manteniendo la esencia. Y en el artículo figuran varios ejemplos, como es el caso de una fuga, que es el transgénero de un ricercare o de un motete renacentista, puesto que la estructura de la imitación sigue totalmente constante, y lo que ha hecho realmente es modificarse según la operatoriedad de la época y de los autologismos de aquella época. Por tanto, en este sentido estaríamos hablando de un transgénero, pero que sí que ha conservado su esencia. El caso de no querer utilizar el sentido de música degenerada está relacionado a un aspecto psicologista relacionado con la Entartete Musik, que se produjo en Alemania a principios del siglo XX, precisamente en la década de los 30, cuando también surgió el concepto o idea de Entartete Kunst, el arte degenerado, en el cual era un proyecto, pero vamos, estas ideas son totalmente adventicias al aspecto que estamos tratando aquí. A un aspecto de que, claro, los autores no eran de pura raza aria, pero esto absolutamente escapa por completo de un análisis totalmente riguroso de estas cuestiones. Y por último, también se critica en este sentido, con un sentido de cortar o cribar, la denominación de música urbana, porque música urbana es toda aquella música que se genera en la urbe por etimología. Y por tanto, lo que nos cuestionamos en el propio artículo también es, un concierto que se realiza en la calle de una sinfonía de Beethoven no es música urbana. Siendo que se conoce, obviamente, que música urbana se refiere a todos aquellos todas aquellas canciones o todos aquellos diferentes movimientos que surgen pues del trap, del rap, etcétera, siendo que cada uno de ellos tiene cosas totalmente diferenciadoras unos entre otros. Por tanto, este artículo
pretende ilustrar un poco sobre por qué el trap no es un género musical, puesto que ha perdido totalmente todos sus componentes del volumen tridimensional, así como también critica la idea de música transgénero que el propio Ernesto Castro realiza en esta introducción. Vamos a hablar del artículo que hemos realizado para el Anuario de Filosofía de la Música. El artículo que versa sobre, su título es Confrontación entre la fenomenología y la filosofía materialista de la música en torno a la idea de verdad. Es importante, pues, dar algunas pinceladas, si bien este asunto desborda, obviamente, el poco tiempo que podamos tener para hacer una explicación al respecto, y incluso también desborda el propio artículo. Lo primero que habría que decir es que cuando hablamos de fenomenología se tiende a pensar o a relacionar la idea de fenomenología con el sistema filosófico de Edmund Husserl. En este caso en concreto, si bien hay una relación intrínseca enorme y de conexiones y relaciones directas, exactamente no podemos establecer una identidad absoluta entre la fenomenología de Husserl y la fenomenología musical de Serge Uchellebidache, que es a lo que nos vamos a referir en el artículo. Esta sería la primera cuestión. En cambio, la filosofía materialista de la música está circunscrita de manera directa y central, interna, al materialismo filosófico de Gustavo Bueno. La primera cuestión es que esta confrontación, como podemos observar, no es una confrontación entre individuos, no es una confrontación entre Husserl y Bueno, o entre Uchellebidache y Bueno, o entre Uchellebidache y Juliá en este caso. No es esta la cuestión, sino es los sistemas filosóficos por los cuales se conforma su obra. En este sentido es un ataque al subjetivismo y a la individualidad. Independientemente de la potencia y de los conocimientos de saberes técnicos que poseía Serge Uchellebidache, que forman un caso prácticamente un ejemplar de los poquísimos que hay en el siglo XX, de un músico con unos conocimientos verdaderamente fuera de lo habitual, que hemos dicho muchas veces, rescata la idea de músico de la antigua Grecia y la idea de músico que se tenía en el Imperio Romano, donde el músico, tal y como decía Boecio, por ejemplo, no se circunscribía a tocar instrumentos ni a la propia poética musical, es decir, a componer y conformar partituras, composiciones en su ámbito de partituras o en su ámbito de conexiones y relaciones entre sonidos, sino que el músico se circunscribía a juzgar, sopesar, balancear, cribar los elementos, digamos, del melos. El melos entendido como las relaciones y conexiones y complejidad entre armonía, ritmo y dicción, que nosotros esto lo ponemos en coordinación con el eje Y, las alturas musicales que tienen que ver con las coordenadas tonales, las duraciones musicales que tienen que ver con todas las métricas y los ritmos, y el eje Z que tiene que ver con, pues, la intensidad, la densidad, lo que llama Bueno el cromatofonismo, que no cromatismo, el cromatofonismo, que serían las distintas gradaciones de color del sonido, que tienen que ver eso con las densidades, intensidades, amplitudes y presiones. Lo primero que tendríamos que decir es que la crítica no es en sí a Uchellebidache. La obra de Uchellebidache es una verdadera obra maestra y realmente es una obra musical, y con decir que es una obra musical no queremos decir su obra como director de orquesta, que también es única, en cuanto a técnico de la dirección de orquesta, porque en la dirección de orquesta se divide en el técnico y después en sus ideas, las ideas por las cuales criba y va dando unos criterios en la manera de tocar y en la manera de distinguir entre lo que es correcto, lo que es verdad y lo que no lo es. Y aquí entramos a fondo, de lleno en el asunto, en la idea de verdad. Si bien tenemos que distinguir que la idea de verdad, pues, es una idea que pertenece al género modulante o variacional o anómalo. Es decir, que no es una idea, que no es ni tan siquiera análoga, sino que es variacional y modulante. En este sentido, atengámonos
a la idea de modulación, que es, digamos, las transformaciones que en música se van estableciendo en las coordenadas tonales y la transformación de las identidades musicales, y que van pasando por distintas coordenadas tonales diferentes. Y cada coordenada tonal no está sustentada por un primer analogado, sino que tienen una base genérica que es la coordenada por la cual se va viendo ese movimiento por las modulaciones. Y entonces, naturalmente, en este sentido, pues tenemos lo que llamaban los escolásticos un género inaqualis, es decir, un género desigual. Un género desigual porque no hay ni proporcionalidad ni analogía en muchas de esas vertientes, pero en cambio sí hay rigor. ¿Y el rigor de dónde viene? El rigor nosotros lo vamos a estipular desde una perspectiva que es los distintos tipos o las distintas modulaciones de la idea de verdad que Gustavo Bueno establece en su obra magna Televisión, Apariencia y Verdad, donde distingue verdades personales y verdades impersonales, es decir, verdades que no se reducen únicamente a la verdad de la ciencia de la identidad sintética, sino que tienen verdades de autologismos, de dialogismos, de normas, tienen verdades de resolución concreta, de acción, de producción, etc. Y entonces aquí establecemos la confrontación. La confrontación es que, si bien la obra de Etxelegida, es un verdadero portento, una maravilla, una obra que no solamente ejecuta bien la música o que hace poesía con la música, hace poética musical, sino que ve los fundamentos de lo que es poética, de lo que es armonía, de lo que es estructura, de lo que es unidad, de lo que es etcétera, la construcción que hace Etxelegida es verdaderamente una obra magna. Ahora bien, las coordenadas, porque nadie puede hacer nada ex nihilo, sino que lo hace desde las placentas en las cuales él se conforma como filósofo, como persona y como sujeto operatorio. Entonces, la placenta en la cual él establece estas herramientas, las coordenadas por las cuales él utiliza esas coordenadas como herramientas para ir construyendo esta idea de música, es decir, la música como filosofía musical. Hemos dicho que para Boecio el músico no era el instrumentista ni el poeta, sino el que hablaba de lo que hacían los instrumentistas y los poetas y cribaba. Esto también nos lleva a la idea de las leyes de Platón, donde el músico se distingue del poeta en el sentido de que el músico es el que conoce las leyes de las musas, y las leyes de las musas ya tienen que ver con la idea de verdad. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La confrontación no sería entre Bueno y Etxelegida o entre el que suscribe y Etxelegida, sino la confrontación sería entre los sistemas filosóficos. El sistema filosófico de Etxelegida bebe de manera muy, muy directa, fue alumno de Nicolai Hartmann, y la ontología de Hartmann está presente en su obra constantemente, y entonces también estudió mucho el método fenomenológico de Edmund Husserl. Si bien esto le ofrecía una serie de limitaciones, porque Etxelegida dividía su fenomenología en tres pilares, a saber, ¿qué es sonido? ¿Qué es el sonido? El segundo pilar, cómo el sonido afecta a la conciencia humana, y aquí entraríamos con la definición de idea de conciencia, que él la toma desde el idealismo alemán, claro, porque no puede hacerlo de otra manera, es decir, de alguna manera la idea espiritualista de Tetens, del sentimiento como la relación entre el sujeto consigo mismo, está ahí actuando de manera directa porque el que hace la unidad musical no es el sujeto corpóreo, sino su espíritu es el que cierra la obra. Y por último, una tercera vía tercero pilar, que sería cómo un conjunto de sonidos pueden convertirse en música. Claro, naturalmente él no tiene ningún problema para trabajar el primer y el segundo pilar básico de su filosofía, que es el sonido. Ahí él, como un buen conocedor de la acústica y un buen conocedor de la armonía en mayúsculas, no confundamos cuando decimos armonía con armonía tradicional de las normas, porque eso es otra cosa, sino la armonía en un sentido de las diferentes relaciones de armónicos que hay entre unos sonidos y otros. Las relaciones epifenomenológicas, las relaciones epifenoménicas de alturas, que tienen que ver con las relaciones de los armónicos, el 3 medios pitagórico como la quinta, el 1 medio como la octava, etc. Entonces, él va conociendo muchísimo todo esto, pero después el segundo pilar, que es importantísimo en esta cuestión, es cómo el sonido afecta a la conciencia humana. Y él aquí toma la tradición, sobre todo, de Ansermet, donde Bueno explicaba que Ansermet utiliza la ley de Weber y Fechner,
donde se pueden haber una especie de logaritmos de la sensación, donde hay una relación entre, por ejemplo, la temperatura de un vaso de agua, la temperatura con el gusto se mueve correlacionado, el gusto que sería M2 se mueve correlacionado por la temperatura del agua que es M1. Entonces se establecen unas correlaciones entre M1 y M2. Claro, aquí viene el gran problema. La idea de verdad para Chelebidache, igual, tomando la tradición fenomenológica, anega en un todo confuso las ideas de arte, ciencia y filosofía. ¿Cómo lo anega? Lo anega buscando un monismo, es decir, presuponiendo que en estas correlaciones que puedan derivarse o puedan estudiarse desde M2 y M1, estas correlaciones presuponen una unidad del todo, una unidad del ser, una armonía del ser. Aquí, pues, de alguna manera está actuando una perspectiva aristotélica que está presente en el idealismo alemán y que él no puede huir de ella. Ya lo explica en un documental cuando dice: cada uno de nosotros somos una gota de agua definida, pero en esencia esa gota de agua definida que nos define como diferentes a las demás es la misma agua o es la misma esencia que el océano de la cual provienen todas las gotas. Entonces él está presuponiendo que estas correlaciones que existen, desde luego, entre los componentes segundogenéricos de la materialidad segundogenérica y las materialidades primogenéricas de las vibraciones de los sonidos, presuponen una unidad cósmica del todo. Y contra esto es contra lo que vamos. La idea de verdad presupone precisamente la conciencia, redefinida de otra manera, tal y como lo obtenemos desde la filosofía de Bono. La conciencia es precisamente las conciencias múltiples de los ortogramas de los distintos campos categoriales que conforman a los sujetos. Y entonces esta multiplicidad de campos lo que te hace es tomar conciencia desde las operaciones del sujeto, cuando toma conciencia de las grietas, es decir, de las discontinuidades y de los pluralismos que se establecen entre los distintos campos. Entonces estas grietas hacen que dentro de la música obtengamos una serie de discontinuidades y pluralismos que vayan modulando por distintas perspectivas modulantes de la idea de verdad, que no se reducen a una verdad que desde una especie de identidad sintética sensorial nos lleva a tomar contacto entre el final y el principio de la pieza con un todo que es una especie de sensación del todo cósmico, de la vibración central cósmica. ¿Por qué razón? Porque la obra musical, y aquí viene el punto central del artículo, no es un todo, sino una totalización. Y entonces en el artículo distinguimos entre diferentes tipos de totalizaciones que, bueno, criba perfectamente, pues totalizaciones dietéticas, adiatéticas, no podemos profundizar en ellas, pero nos centraremos en una que es la musical, que es precisamente la joreomática. Joreomática es un neologismo de Bueno, del conocimiento profundo que él tenía del griego y de la filosofía griega. No es jorismática, no es jorismos, que es separación. El jorismos es el terreno o materia, la jorá es materia o terreno, y jorismos es definida por la separación entre el mundo inteligible y el mundo sensible. Sino que él toma la jorá, que es materia o terreno, y lo mezcla con rey, el panta rey de Heráclito, todo fluye. Y entonces jorrei es joreomático, que quiere decir una materia que fluye, es decir, que es incorpórea y que fluye. Y entonces al fluir quiere decir que cuando se presentan sus partes solamente pueden estudiarse y percibirse a través de la desaparición de las partes anteriores. Es decir, que las partes no se pueden percibir ni totalizar sin haber desaparecido las partes anteriores. Pero no desaparecen sistáticamente, desaparecen en cuanto a la vibración concreta. Pero en cambio aquí juega un papel importantísimo, y por esto la relación enorme que hay entre filosofía y música. Prácticamente Boecio entendía que la música era una parte de la filosofía y nosotros lo entendemos también así. Lo importante de recalcar es que aquí juega un papel importantísimo la relación entre anamnesis-prolepsis. Entonces, anamnesis-prolepsis, pues lo entendemos de la siguiente manera. A saber, el saber cómo recordar, que va integrándose a los planes y proyectos de lo que está por venir. Es decir, anamnesis, el saber cómo recordar,
Es decir, el hecho de que las partes que desaparecen, pero quedan integradas relacionándose y conectándose con las partes que están sonando. Y entonces, al conectarse con esas partes, están codeterminándose, si bien no de una manera sintética, porque no es un todo y porque no se puede formalizar más que desde el receptor que está totalizando esa obra de arte. Es decir, que si anulas al receptor no tienes obra de arte musical. Y entonces, esta totalización que hace el receptor está juntando, relacionando y, por último, complexionando y no sintetizando, pues una serie de relaciones de igualdad y de diferencia que van dando sentido a lo que está sonando ahora respecto a lo que ha sonado antes y lo que va a sonar después. Y entonces estas relaciones y conexiones van estableciendo lo que es la forma musical, y en esa forma musical lo más importante que podemos decir es que desde los componentes terciogenéricos, que sobre todo es la idea de Melos, nosotros tenemos una serie de conceptos técnicos, históricos, tecnológicos, acústicos, etcétera, que nosotros tenemos como componentes terciogenéricos, y estos componentes se diseminan en lo que sería la armonía, el ritmo y la dicción. ¿Y qué es lo que hace el Melos? El Melos lo entenderíamos como esa totalización joreomática que a través de esos conocimientos históricos, de las operaciones históricas de muchos individuos interconectados, pues que tiene relación con el ego trascendental, pero no reducido al individuo, sino que desborda al individuo y que lo dirige de alguna manera, las operaciones concretas están a través de eso, en acto, a través del sonido, totalizando y haciendo que se envuelvan esos conocimientos, esos conceptos e ideas M3 estén sirviendo de base para que todo el recorrido sonoro esté envolviendo circularmente desde un prisma de la noetología, que la distinción entre noetología y nosología es esencial para el artículo, estén envolviendo esta estructura musical precisamente en una totalización. Y entonces este envolvimiento, lo que vamos a defender aquí, y aquí está la diferencia entre el sistema, no en sí en Celibidache como músico, que creemos que es indispensable. Hoy el que estudie música y no sepa de las doctrinas de Celibidache no sabe nada, sino el sistema por el cual todos estos materiales tan valiosos, que además se pueden reinterpretar desde el materialismo filosófico, que esto queda pendiente en el artículo, el ver de alguna manera los componentes materialistas en la obra musical de Celibidache, pues precisamente lo que se puede entender es que el sistema que están conformando y ordenando todo esto, como son sistemas que son deudores del idealismo alemán y de la fenomenología de Husserl, que es otra forma de idealismo, pues precisamente están basados en una idea en la cual todo es un uno. Y entonces los componentes M2 y M1 presuponen esa unidad. Y entonces nosotros vamos a transformar esto en lo contrario. Estas correlaciones que hay entre M2 y M1 se establecen por la ecualización, que no correlación, que se establece entre los componentes segundogenéricos y primogénicos desde M3. Y esta ecualización necesita unas operaciones en acto, con los sonidos, con la recepción de los sonidos, y esta totalización en acto precisamente no presupone la unidad y la vibración cósmica central, sino todo lo contrario. Un pluralismo, una inconmensurabilidad, una indeterminación, etcétera, porque, y esto es lo más importante, cada uno de los tres géneros de materialidad está compuesto por multiplicidad de estromas que se hacen presentes a través de la recepción musical, y estas multiplicidad de estromas M1, como puede ser pianos, violines, violas, chelos, contrabajos, diferentes alturas, diferentes vibraciones, multiplicidad enorme de M1, multiplicidad de sujetos operatorios. Además, una multiplicidad estromática M2, que bueno explica como precisamente estas discontinuidades que hay entre nuestros proyectos racionales y nuestras fantasías monstruosas y complejos inconscientes que hay a través de todos los sujetos topológicos globulares. Y además, una multiplicidad estromática de M3 compuesta por múltiples de conceptos de diversas categorías que se entrecruzan por la propia idea de música, como pueden ser conceptos aritméticos, matemáticos, químicos, históricos, físicos en la acústica, etcétera, tecnológicos, etcétera, y ideas.
ideas como estructura, unidad, melos, etc. Y entonces, naturalmente, esta multiplicidad no impide ir conformando una totalización de compuestos musicales y de la propia idea de música, pero esta totalización siempre en un proceso circular nos derivará a nuestra propia idea de materia ontológico general que precisamente niega esta unidad cósmica y armoniosa.